Bien, bienvenidos a todos y a todas a este conversatorio sobre tecnología, sociedad y género que organizamos desde la Subsecretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En esta ocasión, por particularidades técnicas, por problemas técnicos que hemos tenido, vamos a grabar esta conversación. No lo podremos hacer de habilitar la participación de forma sincrónica, pero pueden dejar sus comentarios debajo del video y también vamos a dejar el correo electrónico de la subsecretaría y de nuestra invitada al día de hoy, que es Andrea Torrano, para que se puedan comunicar y generar intercambio de las dudas que surjan, las consultas o las inquietudes. Les comentamos un poco sobre este conversatorio. Es un conversatorio que tiene una frecuencia mensual, en la cual invitamos a distintas investigadoras de diversas disciplinas y campos para que nos cuenten sobre sus temáticas de investigación y también su experiencia como investigadoras mujeres en temáticas asociadas a tecnología y sociedad. En esta oportunidad tenemos la presencia de Andrea Torrano. Le agradecemos mucho, Andrea, por estar presente de forma virtual y aceptar nuestra invitación. Y bueno, como tiene una modalidad de entrevista particularmente, me gustaría que te presentes vos y que nos cuentes sobre tu trabajo y sobre tu trayectoria. Bueno, muchísimas gracias a Yelén y Tomás por la invitación. Bueno, les cuento un poco cuál ha sido mi formación. Hice mis carreras en la Universidad Nacional de Córdoba. En realidad empecé estudiando ingeniería, estudié 2 años, después me fui a estudiar filosofía y comunicación social, me recibí de las 2 carreras de grado y después hice el doctorado en filosofía. Y actualmente soy docente en la Facultad de Ciencias Sociales y soy investigadora del CONICET en el CIEX, que es un centro de investigación sobre cultura y sociedad que también es de ciencias sociales. O sea que en realidad siempre a mí me interesó la conexión entre la filosofía y las ciencias sociales. Es como ese vínculo que es también un poco lo que me ha llevado a plantear mis investigaciones actuales. El conversatorio, en realidad, lo que había propuesto tiene que ver con un trabajo colectivo que venimos realizando ya desde fines del 2017 con Natalia Fischetti, que ya está en el INCHUSA, en el CONICET en Mendoza, así que bueno, gran parte de nuestro trabajo es también virtual. Y bueno, hemos tratado de desarrollar, en realidad de empezar a pensar sobre una filosofía feminista de la técnica con una mirada latinoamericana, una mirada desde el sur. Esa es un poco nuestra apuesta. Bien, qué interesante, Andrea. No sabía que habías estudiado los primeros años orientada a las ingenierías. ¿Por qué realizaste ese cambio? ¿Cómo pasaste de ingeniería a filosofía? Y en realidad, estudié 2 años ingeniería aeronáutica en la Universidad Nacional de Córdoba. En ese momento éramos 2 mujeres, nada más. Además, cursábamos con filosofía electromecánica, o sea que eran todos varones y era muy difícil. Esto fue en el 98 y 99. Sí, eran tiempos muy difíciles ser mujer en esas carreras. Mi compañera, que se llama, de paso la voy a nombrar, Sabrina Tántera, es ingeniera, se recibió, ella terminó y es una de las que hizo el satélite que fue lanzado hace unas semanas atrás, así que ella era coordinadora de una de las partes de ese gran proyecto, así que bueno, nos hicimos muy amigas, obviamente, porque éramos 2, y en realidad cuando empecé
pensar la proyección que tenía la carrera, no me veía, y eso me hizo irme a unas disciplinas sociales y humanas, ¿no? Qué interesante. Sí. Y bueno, nosotros hemos tenido en el primer encuentro como invitada a una ingeniera, Abel Álvarez, que es también la subsecretaria actual del área de vinculación y transferencia de la Universidad. Ella es ingeniera en materiales, y con ella conversábamos un poco sobre estas carreras, que son las que generalmente en el imaginario social están más asociadas a las cuestiones de tecnología, y son carreras muy masculinizadas por esta cuestión que vos mencionabas, ¿no? La poca matrícula compuesta por mujeres que hay. Pero es interesante también de que pasaste a otra carrera, que es filosofía, que si bien dentro de las ciencias sociales y las humanidades en general la matrícula femenina es más alta, en filosofía muchas veces eso no sucede, ¿no? Al menos en la carrera de Mar del Plata hay un componente, ahora está cambiando con los años, pero tradicionalmente más masculino, ¿no? Y sobre todo en relación a los cargos jerárquicos en filosofía, y también en el sistema de ciencia y tecnología en general. Entonces, bueno, quería también preguntarte cómo fue tu inquietud dentro de la carrera de filosofía por acercarte a investigar cuestiones vinculadas a la tecnología, y luego específicamente a tecnologías y técnicas desde una perspectiva feminista. Bueno, en realidad creo que me acerqué a estudiar más una filosofía de la técnica y la tecnología ya al final de la carrera, incluso empezando el doctorado. Nosotros en la Universidad Nacional de Córdoba no tenemos una materia de filosofía de la técnica ni de la tecnología, o sea que muchas de las lecturas eran más bien por fuera. Empezamos con algunos colegas y amigos a estudiar Simondón, fue como nuestra brújula, y bueno, y a partir de allí es como que se abrió un campo interesante, se formó un grupo de investigación en relación a la filosofía de la técnica, en la que participé desde el comienzo. Luego, y esto también tiene que ver con que yo me fui a la Facultad de Ciencias Sociales y pude crear y coordinar un equipo de investigación. Digamos, me alejé un poco, aunque seguimos vinculados con el equipo de filosofía de la técnica concretamente. Bueno, a partir de eso empecé como otra búsqueda, también seguimos pensando y trabajando en la cuestión de la técnica y la tecnología, pero también atravesados por otros discursos, ¿no? Y otros problemas. Y a partir de ahí es que impregnó, digamos, en mi ida o huida hacia las ciencias sociales, es que empecé a tener más incorporado el discurso feminista, ¿no? Que en realidad en filosofía está bastante solapado, ¿no? Como sabemos, en realidad la formación es muy falocéntrica, ¿no? Como dice Haraway. Y bueno, y más aún cuando se piensa en la filosofía de la tecnología, ¿no? Que ahí aparece también la tecnología, como decíamos antes, como un ámbito absolutamente masculinizado, sobre todo cuando se piensa la tecnología en relación a lo ingenieril. Entonces, pensarlo con un enfoque feminista es como que abre y ayuda a pensar la técnica y la tecnología con una mirada mucho más amplia, y por otro lado con una mirada mucho más política, ¿no? Y esto, reconocer desde un posicionamiento crítico de la filosofía de la tecnología, no solo la relación de la tecnología con el capitalismo, sino también con el sistema colonial que todavía está vigente, y es lo que la filosofía latinoamericana tiene para aportar, y al mismo tiempo también con la conexión en relación al patriarcado, que es lo que nos aporta el feminismo. Entonces,
Eso de alguna manera me parece que lo hace un ámbito mucho más interesante, y que invita a una forma de activismo, ¿no? Porque algo que advertimos es que cuando pensamos en una filosofía feminista de la tecnología, está implícito un activismo que hay que hacer en la academia, que tiene que ver con esto, con abrir el campo, abrir los discursos, abrir los problemas, y esto también tiene que ver con la condición de género, ¿no?, que tenemos. Y algo como para señalar, recién el año pasado fue el 10º coloquio internacional sobre filosofía de la técnica que se hace en la Argentina, que es itinerante porque se va haciendo en distintos lugares. En Mar del Plata se hizo. Recién el año pasado hubo un coloquio sobre, un simposio en realidad, donde se discutió la cuestión de la filosofía feminista, ¿no?, de la tecnología. Pero todavía sigue siendo algo marginal y al mismo tiempo algo que parece que solo ocupa a las mujeres o disidencias, ¿no? Y en realidad lo que pensamos es que esta mirada feminista tiene que atravesar la forma en que producimos conocimiento, y específicamente cuando estamos tratando de pensar y reflexionar sobre la tecnología. Claro. En este sentido te quería consultar, Andrea, muy interesante lo que estás comentando. ¿Cuáles son las diferencias que podrías encontrar o por qué la necesidad de una especificidad de una filosofía de la técnica en clave feminista latinoamericana, ¿no? O sea, estas diferencias entre las perspectivas del norte, podríamos decir, y cuál es la situación desde una mirada situada o desde una perspectiva o una epistemología situada desde América Latina de estas discusiones. Sí, nosotros con Natalia ahí retomamos la noción de Haraway, de conocimiento situado, para pensar lo que nosotros propusimos, esto de pensar la tecnología situada, ¿no? Y pensar la tecnología situada no solamente supone reconocer la tecnología en su vinculación con el género, ¿no?, cómo la tecnología produce y reproduce el género y sus desigualdades, sino que también nos permite pensar en nuestras sociedades como subalternizadas, ¿no? Y me parece que eso es central en relación a la tecnología, y que muchas veces también se invisibiliza, ¿no?, porque reproducimos muchos discursos del norte, o reproducimos los problemas que hay en el norte en relación con la tecnología, y en realidad nosotros tenemos otros, porque no somos productores de tecnología, o por lo menos no como tecnología de punta, ¿no?, como se hace en los países del norte global. Entonces me parece que eso es como central, poder verlo, y lo cual no significa no retomar los feminismos del norte, ¿no?, los feminismos de la tecnología del norte. En ese sentido, nosotras somos, no es que rechazamos, sino todo lo contrario, pero lo que sí creemos y que es que deben repensarse los problemas en relación justamente a nuestra ubicación geopolítica. Y apelar muchas veces a ciertas teorías o corrientes feministas del norte que han pensado en la tecnología, no creemos que eso signifique una nueva forma de colonización del conocimiento, sino sí reconocemos que hay una historia en común y que tiene que ver con la dominación que hemos sufrido las mujeres y las disidencias, y que en ese sentido es que es posible recuperar ciertos problemas, ¿no?, que son problemas comunes, que son estructurales, pero al mismo tiempo también poder reformularlos, repensarlos en función de nuestra, como decía antes, ¿no?, de nuestra posición geopolítica. Bien, me parece interesante en esto que mencionás, esa tensión entre la academia y el activismo que generalmente ha estado escindido, ¿no?, sobre todo
en perspectivas mucho más tradicionales, esta idea más objetiva del conocimiento, y me gustaría que desarrolles un poco más cómo pensás esta idea de activismo académico y cómo se puede articular también con las formas de activismo que actualmente hay en América Latina, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, ecofeminismos o feminismos que tienen que ver con la posición y con el lugar de los pueblos originarios, de las mujeres dentro de los pueblos originarios. ¿Cómo pensás que puede dialogar estas perspectivas con esos activismos? Sí, en realidad cuando pensamos en el activismo académico, ahí también hacemos como una distinción entre lo que tiene que ver con los estudios de género y el feminismo, ¿no? O sea, justamente, digo, hay muchas veces que hay enfoques de género, miradas sobre el género, pero que no necesariamente son feministas. Y cuando decimos son feministas, hablamos más en relación a la militancia y lo que creemos que tiene que es el horizonte, ¿no?, al que aspiramos, que es la transformación en el modo en que producimos conocimiento, y por eso lo que consideramos es que no basta solo con que las mujeres estemos en una posición o igualmente representadas mujeres y varones, no que haya una equidad de género en términos numéricos, sino que haya una transformación en el modo en el que conocemos, una transformación en el modo en el que divulgamos la ciencia, una transformación en el modo en que entendemos la tecnología, producimos tecnología, se diseña tecnología, y en ese sentido es que es necesario ya pasar de, ¿no?, lo que dice Harding, pasar del problema de las mujeres en la ciencia a pasar a pensar a pensar desde el feminismo la ciencia, ¿no? Y eso también uno lo puede pensar en relación a la tecnología, no es las mujeres y la tecnología, cómo las mujeres se insertan en el ámbito tecnológico o cómo se relacionan con las tecnologías, sino pensar desde el feminismo las tecnologías, porque eso es lo que nos posibilita pensarnos en relación con las tecnologías y que esas tecnologías sean en esa relación, que las tecnologías sean emancipadoras y no que contribuyan a la dominación de género. Bien, interesante desafío. Otra pregunta que me gustaría hacerte es ¿por qué ustedes deciden hablar de una filosofía de la técnica y no de la tecnología? Esta distinción que hacen me parece interesante. Bueno, en realidad nosotros sí hablamos de ambas, ¿no?, de la técnica y la tecnología. Y esto tiene que ver, bueno, en las tradiciones dentro de la filosofía de la técnica separado y la tecnología es como que uno puede distinguir. Por lo general se habla de filosofía de la técnica, se la llama más a la tradición francesa, y cuando se habla de la tecnología, de la filosofía de la tecnología, uno se refiere más a la tradición anglosajona, ¿no? Y por otro lado, por lo general, cuando se habla de filosofía de la tecnología, se habla de una tecnología vinculada al desarrollo industrial, a la modernidad, y cuando proponemos nosotras hablar de una filosofía de la técnica y la tecnología, y sobre todo acentuar desde una perspectiva feminista y acentuar la cuestión de la técnica, supone recuperar justamente una técnica que no necesariamente se vincula al desarrollo industrial ni a la modernidad, sino también las técnicas ancestrales que tienen que ver con los pueblos originarios y que de alguna manera los feminismos comunitarios nos permiten también mirar. Por otro lado, también pensar que la técnica tampoco tiene que ver con el ámbito ingenieril, como decía antes, entonces es como una mirada mucho más amplia. Y hay una autora muy interesante
Wachman, ¿no? Que ella habla de que las primeras tecnólogas fueron las mujeres y que eso tenía que ver mucho con el trabajo doméstico que realizaban, ¿no? Como las técnicas aparecieron en el trabajo doméstico. Entonces también de ahí poder recuperar eso desde esta mirada. Igual lo que sí me gustaría como señalar que a diferencia de la filosofía feminista de la tecnología, como la llaman en el norte, ¿no? que ya lleva desde los 70, que se ha ido desarrollando con distintas líneas, en el norte la tecnología ha sido un objeto de reflexión desde los feminismos. Pero acá en el sur, nuestros feminismos todavía no se han preguntado por la tecnología. Entonces nosotras pensamos que esa es una deuda pendiente, que los feminismos latinoamericanos tienen que pensar la tecnología. En ese sentido proponemos pensar ya la técnica, con esto que señalaba antes, y al mismo tiempo que la academia, ¿no? Desde una visión más academicista, también se tiene que permitir pensar digamos, desde la filosofía de la tecnología, pensar los feminismos, ¿no? Entonces, como ese entrecruce para nosotras debería ser como el lugar óptimo desde donde empezar a pensar la tecnología de una manera situada. Bien. Andrea, y te pregunto sobre tu experiencia en el proyecto de investigación, que la carrera, digamos, y tu rol docente también dentro de la carrera de Ciencias Sociales, ¿cómo pensás que puede aportar a estas discusiones y estos debates el diálogo interdisciplinario entre la filosofía con otras disciplinas, con las ciencias sociales o con otras ciencias? Bueno, eso creo que es un gran aprendizaje del feminismo, que sabemos que el pensamiento feminista es transdisciplinar, ¿no? Y eso de alguna manera también se vuelca en la academia. En realidad creo que el feminismo, el movimiento feminista, o sea, el feminismo de la calle es el que enseña a la academia, contraria a cualquier pensamiento ilustrado, digamos que por lo general la filosofía ha intentado mantener y sostener. Y en ese sentido creo que es fundamental pensar la tecnología, que también es un objeto transdisciplinar, desde una mirada convergente. Recientemente, la semana pasada, nos enteramos que ganamos un proyecto de investigación que es transdisciplinar, que creo lo titulamos La condición posthumana, qué nos hacen las tecnologías y qué hacemos con las tecnologías, y que justamente articula, bueno, el equipo de investigación que yo coordino con un equipo de investigación de letras, con un equipo de investigación de arte, de que hay más gente de cine, y de informática. Somos 4 facultades distintas que articulamos un proyecto colectivo que justamente tenía que dar el eje central, la transdisciplinariedad, para pensar la tecnología desde estos distintos enfoques. Así que es fundamental. Y además esto, ¿no? El arte también tiene mucho para decir de la tecnología y de cómo nos constituimos con la tecnología, y lo mismo en informática, ¿no? Que se convierte en un objeto y al mismo tiempo también un objeto de investigación, pero al mismo tiempo también un objeto productor. Así que, bueno, nada, eso creo como que es fundamental, romper con las matrices disciplinares. Qué interesante. Bueno, felicitaciones por el proyecto, y ya estaremos atentos a las producciones y a las cuestiones que surjan de ahí. Me gustaría preguntarte también cuáles son las cuestiones o los temas centrales, cuál es la agenda que vos pensás que tiene que tener una filosofía feminista latinoamericana de la técnica en Argentina. ¿Cuáles son las temáticas más urgentes, las temáticas que identifican como centrales o problemáticas emergentes en Argentina en particular?
Bueno, en realidad está por crearse, o sea, es un espacio por crearse, ¿no? Es como muy incipiente los trabajos que hemos realizado con Natalia. No sé si hay como problemas puntuales. No, sí los hay, pero no sé si yo sería capaz de poner una agenda de los problemas centrales en los que nos debemos ocupar. Sí creo que tiene que ser como la primera pregunta que debemos hacernos es en esta relación que pensamos, ¿no? De co-constitutiva entre la tecnología y cuerpo, tecnología y subjetividad. Yo creo que eso tiene que ser visto desde una mirada feminista. Porque necesariamente cuando aparece el cuerpo y aparece el sujeto o la subjetividad, aparece el género. Entonces, y al mismo tiempo, ¿no? La tecnología sabemos que está generalizada. Entonces, me parece que esa yo diría que es como la gran pregunta para hacernos desde una perspectiva filosófica. Por supuesto que hay en agenda política muchas preguntas que podríamos hacer, pero me parece que tienen más que ver con una mirada más social quizá y no tan filosófica, que me parece que es como el primer paso que debemos dar para construir este campo, ¿no? Y a partir de esta mirada. Uh-huh. Bien, y te consulto, Andrea, vos contaste en tu experiencia de formación de grado la ausencia de estas discusiones, o sea, de una materia de filosofía de la técnica, de la tecnología, y cómo recién te encontraste casi al final de tu carrera doctoral con estas temáticas. ¿Pensás que en los últimos años eso ha cambiado? ¿Crees que todavía es un desafío por delante problematizar en el grado y en el posgrado estas temáticas, en las reformas de los planes de estudio? ¿Cómo pensás, si también lo pensás como parte de este activismo académico que mencionás? Sí, la verdad que no sé si ha cambiado tanto, digo, por lo menos en la escuela de filosofía sigue sin tener una materia que sea filosofía de la técnica o la tecnología. Yo creo que es necesario, me parece que sería incluso la oportunidad de que sea una materia concebida transdisciplinarmente como hablábamos antes. Creo que de todas maneras ha habido algunos avances, fundamentalmente la creación de la maestría en tecnología, que la maestría creo que tiene alrededor de 4 años. Creo que eso es un gran avance, donde también yo soy docente de esa maestría, donde bueno, que está articulada por varias facultades, pero depende de la Facultad de Ciencias Sociales, donde ahí también puede darse la transdisciplinariedad, no solamente de las y los docentes, sino también de las y los estudiantes. Y me parece que en ese sentido sí ha habido avances, pero que todavía en la currícula de grado es muy difícil porque bueno, se tiende a sostener, digamos, un cierto status quo, podríamos decir, que bueno, es muy difícil de mover, sobre todo en una universidad tan antigua como la nuestra, ¿no? Que tiene más de 400 años. Entonces, bueno, eso creo que también lo hace como mucho más complejo. Bien, te agradecemos muchísimo, Andrea, por tu tiempo. Te pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos que tuvimos y también a los y las espectadoras que no pudieron participar con preguntas de forma sincrónica, pero vamos a dejar, cuando subamos el video al canal de YouTube de la Subsecretaría, nuestro correo electrónico de la Subsecretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica para que se puedan poner en contacto si tienen alguna inquietud, y también el de Andrea para que puedan acercarse con sus dudas, comentarios. Y te agradecemos mucho por el tiempo, por esta temática súper interesante, y seguramente tendremos oportunidad de seguir conversando, esperemos que pronto de forma presencial. Ojalá que sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo grande. Muchas gracias, Andrea.